Isa Osorio es coach en educación infantil, madre educadora en casa, miembro del equipo Jobs Maxwell eh, en coaching y liderazgo. Es asesora en reconocimiento y gestión de emociones para padres y niños, en educación alternativa en casa, en metodologías de aprendizaje, en potencialización de habilidades en niños, en diseño y creación de material didáctico y currículum de estudio. Y además tú dictas y haces un acompañamiento en cómo derribar miedos, temores y paradigmas sobre la educación sin escuela, ¿cierto, Isa? Así es, Nati. Bueno, realmente es un proceso que ha empezado desde hace varios años, ¿cierto? Desde el deseo que como familia, mi esposo, yo empezamos a tener al momento de nacer nuestro hijo y al momento de conocer que existía una alternativa diferente de educar, que era la alternativa de educar en casa. Y pues es realmente de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, no sé si quieres que empecemos en materia. Bueno, yo hice una caja de preguntas para que las personas me enviaran unas preguntas para que tú fueras pues como contestándonoslas y Listo, así Nati. las personas puedan saber sobre tu trabajo, sobre lo que significa educar en casa, pues porque muchas de nosotras pensamos que educar en casa es el modelo que estamos llevando de los talleres que nos están mandando de los jardines y todo esto, pero queremos que tú nos expliques si eso sí es o si no es. Entonces vamos a hablar de pronto, que nos empieces hablando qué es escuela en casa, para que las personas sepan y entonces tú nos puedas decir. Listo, bueno. Hablas de algo muy importante y es que ahorita las personas están llamando educar en casa a lo que están haciendo con sus hijos, de recibir talleres de las escuelas y empezar a desarrollarlos. Desde mi opinión, no, eso no es educar en casa. Educar en casa es que yo, digamos, me responsabilizo de la educación de mis hijos, ¿cierto? Así que yo como padre escojo cuál va a ser la metodología, la estrategia, qué va a aprender o qué no va a aprender. Si es el caso de hacer homeschooling, porque les cuento un poco, hay otra alternativa de educar en casa que es unschooling, que es parecido al homeschooling, o sea, estamos en casa trabajando, pero no se lleva un currículum, no hay un plan de actividades, sino que aprendemos a reconocer en nuestros hijos cuáles son esas necesidades de aprendizaje y en base a eso, papitos proponen temas como tal. Entonces, realmente educar en casa es que papá y mamá se responsabilizan de la educación de sus hijos y empiezan a tener potestad en lo que sus hijos deben y necesitan conocer como tal. Así que realmente lo que están viviendo las familias en este momento no es educar en casa. Algo también de lo que me gustaría hablar mucho, Nati, es que muchas personas dicen, no, Isa, pues tú debes estar normal, tu vida debe ser normal, porque pues igual tú educabas a tus hijos en casa. Resulta que el término se llama educar en casa. Sin embargo, las familias que vivimos este estilo de vida, generalmente no nos la pasamos todo el tiempo en casa. Les hago un ejemplo. Con mis hijos, yo estaba, mejor dicho, todos los días nosotros salíamos a alguna actividad a la calle, fuera porque íbamos a alguna clase de tenis o de equitación o porque íbamos a lugares de socialización. Cuando tú haces escuela en casa, empiezas a buscar estrategias de socialización. Entonces, por ejemplo, nosotros íbamos a las bibliotecas o nos juntábamos en parque a hacer actividades con niños. Entonces, realmente esto tampoco es el diario vivir de una familia que educa en casa, porque generalmente nosotros también estamos haciendo actividades por fuera. Bueno, Isa, acá me hacen una pregunta que dice, acabo de ingresar, disculpa, mi pregunta es para una niña de 2 años y 8 meses, a la cual he empezado a hacer actividades Montessori diversas, pero ella no parece estar interesada en ellas. Bueno, hay que partir de varias cosas. Lo primero es que estamos hablando de una niña muy pequeña, de 2 años y 8 meses. Es un bebé muy pequeño todavía. Yo siempre en mis asesorías les digo a las familias, podemos tener la actividad perfecta para el niño equivocado, ¿cierto? Entonces hay que mirar primero si la actividad que se le está planteando al niño es la adecuada para la personalidad del niño, para la edad del niño,
para lo que al niño le gusta y sus habilidades. Entonces, tal vez las actividades Montessori son geniales, yo soy partidaria de ellas, las amo y las utilizo muchísimo. Sin embargo, no todas son aptas para todos los niños. Resulta que cuando tú empiezas este proceso de educar en casa, empiezas a aprender muchas cosas y aparece algo que se llama la potencialización de habilidades. Y está relacionado con el tema de inteligencias múltiples. Entonces hay que mirar de pronto qué es lo que motiva a la niña. Si la actividad no la motiva, yo recomendaría no obligarla a hacer, sino buscar la metodología para mostrarle a la niña que es una actividad chévere. O tal vez cambiar la forma en que se la presente la mamá la actividad como tal. Pero yo recomendaría que no se obligue a hacer actividades y menos a un bebé tan pequeño. Bueno, Isa, otra pregunta. ¿Tú eres la única que hace actividades con los niños o también te ayuda el papá de los niños o alguien más te ayuda? Bueno, cuando educamos en casa, digamos que yo creo que en esto cada familia, digamos como que coge su ritmo y se apoya dentro de las medidas que puede. En mi casa, papá es el proveedor, ¿cierto? Entonces papá tiene que salir a trabajar, nosotros tenemos una empresa, una clínica veterinaria, entonces papá generalmente está gran parte del día en la clínica trabajando. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, como él está temprano en la mañana, entonces él en lugar de ponerse a hacer actividades con los niños, saca tiempo de calidad con ellos. Entonces no es que se siente a hacer alguna actividad, apegue aquí o corte, sino que él les hace avioncito, les hace cosquillas en la casa. Entonces empieza a tener una relación como tal con los niños. Las personas piensan que cuando hacemos educación en casa, solo, este término solo hace parte del momento en el que nos sentamos a estudiar y pues realmente tú empiezas a vivir este proceso y te das cuenta que 24 horas al día puedes educar a tus hijos, porque educar no es solamente darle un conocimiento académico, sino que educar es decirle, puedes tener confianza conmigo, te amo, y empezar a generar, por ejemplo, seguridad en el hijo por medio del apapache, de los besos. Entonces, digamos que es una forma en que él me colabora. ¿Qué es otra cosa que hacemos? Si, por ejemplo, a veces mi esposo me dice, puedo llegar temprano a casa, planeemos para hacer algo en familia. Entonces, digamos que él siempre me dice como que, bueno, tú eres la rectora de la escuelita en casa y yo soy tu ayudante. Entonces, yo me dejo como guiar por ti, ¿cierto? Entonces, pues es como la metodología que hemos manejado, ¿cierto? Y pues en algunas oportunidades que él me pueda acompañar, genial, genial porque no hay nada como ese trabajo en equipo que podamos hacer por nuestros hijos. Bueno, Isa, me están haciendo una pregunta y dice, pues, niños con hiperactividad, ¿cierto? Acá pues hablan de un caso que es lo ideal, ya que lo teníamos controlado con el fútbol, pero ya en esta época ya no está entrenando y tiene 10 años, y entonces, ¿cuál sería la mejor actividad para hacer con él? Bueno, no sé si ha sido diagnosticado por un profesional, pues que primero que todo, porque no es, digamos, como, no podemos tildar a un niño con esta, digamos, o asociarlo a esta palabra si no lo hace un profesional, porque es delicado. Primero que todo, entonces eso, saber muy bien quién ha dictaminado esto en el chico. Segundo, a mí cuando me llegan estos casos de niños que han sido tildados de algún déficit o algunas cosas, siempre trabajo con las familias y le digo, no se crean tanto el cuento de que el niño tenga un problema, ¿cierto? Porque hoy en día todo lo tildan como un problema y más con el déficit de atención y no sé qué. Les cuento una experiencia. Cuando mi hijo Samuel tenía 2 años, un lugar muy conocido aquí en Pereira me invitó para hacer unas sesiones de estimulación con el niño y resulta que yo no pude ir porque pues estaba en los últimos días de embarazo de mi segundo hijo y mi mamá me dijo, no, para no perder las sesiones, pues entonces yo lo llevo con el papá. Se fueron y como a los 15 minutos me llamaron y me dijeron, ya nos vamos para la casa para que esté pendiente. Y yo les dije, ¿qué pasó? Si a mí me dijeron que la sesión duraba 40 minutos. Me dijeron, en la casa le contamos.
Cuando llegaron me dijeron, al niño en 15 minutos lo tildaron de que iba a tener déficit de atención, que iba a ser un niño con muchos problemas, que era urgente conseguirle un psicólogo. Entonces, si ves, en 15 minutos una persona ya trató de tildar a mi hijo, digamos, con un síndrome o con algo que pues no creo que sea como lo correcto. ¿Cuál fue la decisión al ellos pensar eso de mi hijo? Porque le pidieron hacer unas actividades quieto y él, pues dentro de este espacio había una piscina de pelotas, entonces él decía, no, llévame a la piscina de pelotas, abuela. Entonces él decía, si él no es capaz de quedarse aquí quieto, es un niño problema. Entonces, primero, pues hay que evaluar muy bien eso. Lo otro, la mejor opción para este tipo de niños, no por el déficit, sino que yo no lo hablo desde lo negativo, sino desde lo positivo. Para mí estos niños que son tildados con este déficit, yo hablo que son niños que tienen una inteligencia kinestésica muy desarrollada. Entonces, lo que uno hace es potencializar y ayudar a gestionar tanta energía que tienen. Realmente la mejor manera es que esté activo, que pueda cansarse, que pueda correr, ta, 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 ta. Pero sabemos que los niños no pueden salir, entonces hay alternativas. Por ejemplo, coger un papel bond o un papel grande, blanco, del color que sea, coger crayolas o colores, poner al niño como en cuatro, así en rodillitas, sobre el papel en el suelo y decirle que por favor pinte lo más rápido que pueda. Entonces pinta, 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 pinta muy rápido, pinta muy rápido. Resulta que es una forma en que su cuerpo y esa energía se cansa. Y entonces así puede empezar a gestionar un poco más, digamos, esa inteligencia kinestésica tan elevada. Después, entonces ya terminó de pintar, llega un punto en que ellos se cansan. Listo, terminó, listo. Entonces, listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger ese papel y lo vamos a partir en 8 pedazos. Entonces lo parte 1, 2, hasta que lo partan 8 pedazos. Y le vamos a decir, entonces, mientras está partiendo, lo mismo, está haciendo un trabajo físico. Entonces, vamos a botar energía. Ahora vamos a decir, vamos a coger uno de esos pedazos y vamos a formar un avión, como sea, porque pues no van a quedar derechos. Entonces vamos a formar un avión, listo, vamos a formar el avión. Y hacen el doblez y lo que sea, y el avión, y le van a decir al niño, ahora necesitamos darle energía a este avión para que vuele. Y lo vamos a invitar a que por la parte de atrás del avión empiece a soplarle. Resulta que así también estamos haciendo que se agote físicamente. Entonces, que cuando hace este soplo se agota físicamente y después le decimos, vamos a tirar el avión y que lo tire. Toda esta secuencia de ejercicios parece que no fuera un ejercicio físico, pero realmente le está ayudando al niño a que suelte toda esa energía que pueda tener, ¿cierto? También recomendaría mucho el uso de masas especiales. Por ejemplo, pueden coger harina de trigo y agregarle aceite, puede ser incluso aceite de cocina y mirar, y eso se vuelve una masa. Entonces, poner al niño a que amase y amase y amase. ¿Cuánto tiempo el niño puede estar ahí? Mientras él está amasando, lo mismo, va a empezar a agotar toda esa energía que tiene. Esas son como algunas opciones, pero pues hay muchísimas, la verdad. Bueno, por acá tenemos un comentario de Anita que dice, en muchas personas siempre escucho que el niño tan hiperactivo, pero realmente no hay claridad del término, ya que esto es una enfermedad y solo se diagnostica por un profesional. Lo que tú decías, pues, que mucha gente dice como, ay, usted es hiperactivo, solo con verlo 10 o 5 minutos, pero no hacen un estudio realmente muy profundo de la situación. Bueno, listo. Otra pregunta que yo tengo, pues que de la caja de preguntas que hicimos, dice, todos los días hay que preparar actividades para hacer con los niños. Es una pregunta muy importante porque las personas piensan que cuando educamos en casa, todo el tiempo estamos estudiando, pues, o sea, se acabó la casa y esto ya es solo una escuela. No. Resulta que existen diferentes formas de educar en casa. Hay una que se llama homeschooling. En el homeschooling todo es más organizado, generalmente hay un currículum o plan de estudios, hay temas que se estudian, ¿cierto? Es todo como más organizado, es un poco más parecido a la escuela, pero también existen otras alternativas como por ejemplo el unschooling, y en el unschooling pues no hay temas, ni siquiera pues uno tiene como la lista de actividades para hacer ni nada, sino que eso como que va surgiendo poco a poco. Entonces, actividades no hay que tener, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo de la forma en que tú quieras hacer la educación sin escuela. Yo prefiero llamar la gente conoce esto como educación en casa, sin embargo, yo personalmente siempre lo hablo como educación
sin escuela, porque me parece un término más acorde, porque dependiendo de tu perspectiva y lo que tú quieras, pues defines si lo quieres hacer como homeschooling, como unschooling. Resulta que existen también otras opciones, como por ejemplo flex schooling, o como world schooling, o como educación cristocéntrica, por ejemplo, pero no es necesario. Bueno, y sobre todo una pregunta. Si yo decido educar a mi hija en casa y yo hago unschooling, pues por ejemplo, que es lo que vaya surgiendo, dependiendo de lo que yo, pues lo que yo he entendido hasta ahora, de lo que yo veo que debo de potencializar en mi hija, lo que le gusta, bueno, todo eso. El Ministerio de Educación me avala esa educación para mi hija, o sea, yo no tengo que presentar de pronto certificados de lo que le estoy enseñando, o yo de pronto no tengo que tener un diploma pues de educadora o algo así para poder hacer eso en mi casa, para poder que eso se valide ante el Ministerio de Educación, o cómo se maneja eso. Lo digo pues porque digamos que existen las pruebas AB, las pruebas ICFES, todo esto, y para ingresar a la universidad mi hija tendría que estar preparada en todas estas áreas y yo no estoy preparada en todas esas áreas para dictarle la clase. Entonces, ¿cómo se maneja eso o cómo sería eso? Bueno, mira, ahí básicamente tú estás hablando dos temas. Uno es la legalidad y la otra es la certificación de la educación en casa. En cuanto a la legalidad, no voy a entrar en detalle, pero te resumo. No hay una ley que avale hacer este proceso, pero como muchas leyes en Colombia, hay muchos vacíos y nosotros, las familias que hacemos educación en casa, digamos, nos aventajamos de estos vacíos para decir, en ninguna parte me prohíben hacerlo, porque, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos dice que el papá tiene la potestad de escoger el tipo de educación que tenga su hijo, así que yo puedo decir, es que lo que yo he escogido es educarlo en casa. Eso por un lado. El tema de certificación, Nati, bueno, ¿certificación qué es? Certificación es que alguien diga que mi hijo es apto o que mi hijo sabe o está dentro de los estándares de un niño. Pues la primera pregunta es, ¿yo realmente necesito que alguien me diga que mi hijo sabe o es bueno? O sea, ¿realmente necesito saber eso? A partir de ahí, entonces uno dice, hey, yo no necesito un certificado, listo. O uno dice, no, yo sí necesito el certificado porque a mí me da tranquilidad. Entonces, hay que desescolarizar la mente. Cuando uno hace este proceso de educación en casa, debe aprender un poco a desescolarizar la mente, a entender que es un proceso diferente y que las cosas no se hacen igual que en la escuela. Si yo quiero certificar, hay varias maneras, Nati. Puedo hacerlo, digamos que no hay una forma específica en que el Ministerio de Educación me avale a mí, ¿cierto? Pero yo sí puedo, por ejemplo, ir al Ministerio de Educación y puedo solicitar una validación para mi hijo, ya que el próximo año lo voy a entrar a tal grado. Entonces el Ministerio de Educación me dice a qué institución puedo ir, yo voy a esa institución, hablo con el rector, expongo mi caso y si esa escuela tiene un comité de validación, pues puedo hacer el proceso ahí, si no me toca pues como buscar en dónde hacerlo. O lo puedo hacer con un colegio privado, pero pues por supuesto me toca pagar, ¿cierto? Yo te digo algo, hay una opción que es la opción más fácil y es que resulta que sí hay una ley en Colombia que dice que todas las personas mayores de edad, o sea, de 18 años con cédula que certifican, pues que se certifican como ciudadanos colombianos, tienen el derecho de pedirle al Estado que los evalúe para graduarlos como bachilleres. Eso se hace por medio del ICFES. Entonces tú te metes al ICFES, es súper fácil. Te metes al ICFES y hay una parte que dice validación del bachillerato, ingresas ahí y es como si fueras a presentar una prueba ICFES, entonces haces un pago de un PIN y no sé qué, te llega una información y te dice, preséntate tal día en tal lugar, presentas eso, te evalúan 5 áreas de conocimiento, solamente 5, y solamente tienes que sacar en cada una el 60% para poder ser apto como bachiller. Y simplemente el ICFES te manda un documento que dice que tú te has sido graduado como bachiller del ICFES, o sea, tal cual los mismos papeles que te dan en el colegio te los da el ICFES. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a la universidad y te piden el certificado de que hiciste grado tercero, no, ¿verdad? Lo único que te piden es el acta de bachiller y el diploma de bachiller. Y pues esto me lo da el ICFES, entonces no hay como
como necesidad como tal de certificar año por año. Sin embargo, yo siempre les digo a las personas que asesoro, existen estas opciones. ¿Por qué? Porque a veces eso genera tranquilidad. Listo, acá hay una pregunta y dice, cuando se dice educar en casa, ¿es no llevar al niño al colegio? Bueno, como decía inicialmente, pues educar en casa es responsabilizarse de la educación del niño. Entonces ya uno lo que hace es que se empieza a capacitar o asesorar para saber cómo hacer este proceso de la mejor manera, porque pues lo que les decía, hay una opción que es tener un currículum o un plan de trabajo y hay otra opción que es no hacerlo, pero no significa que yo toda la vida dejo que mi hijo pues haga lo que quiera, no. Yo me preparo para influenciar a mi hijo, para proponerle las cosas de manera adecuada, para aprender a observar qué es lo que mi hijo necesita. Entonces, hay que hacer esto, la capacitación o la asesoría como tal. Listo, bueno, entonces vamos con otra pregunta de la caja de preguntas que dice, ¿de dónde sacas las actividades que haces con los niños? O sea, porque uno dice, no, yo ahora, o sea, hay mamás que no tienen muchísima creatividad. Entonces uno diría, no, pues mejor tener como unas guías y uno ahí medio se guía y bueno, pero entonces uno de dónde saca tantas ideas o todo eso para educar a los hijos. Bueno, mira, Nati, yo te soy sincera, no hay un lugar a donde tú vayas y encuentres todo. No lo hay, no lo hay. ¿Por qué? Porque cada quien, pues digamos, va a querer hacer las cosas a su manera, cada quien tiene herramientas diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener las super témperas con escarcha y la actividad es con témperas con escarcha, pero si tú no las tienes, entonces no puedes hacer la actividad. No, entonces ya, digamos que cuando uno empieza este proceso, uno reconoce que tiene que aprender a capacitarse y a buscar esta información. Entonces uno busca de acá, busca de acá, busca de acá y va formando lo que uno quiere hacer. Sin embargo, también existen, por ejemplo, libros que te ayudan a guiar como el proceso. Pero lo mismo, depende si lo que quieres hacer es como tal tener un currículum y un plan de estudios o si lo quieres hacer un poco más flexible. En mi caso, yo me ayudo mucho de aplicativos como Pinterest, por ejemplo, pues que ustedes saben que hay muchísimas ideas súper chéveres y hay unas que son muy fáciles y pues digamos que mi diario vivir es esto, mi diario vivir es asesorar a otras personas para que eduquen a sus hijos en casa. Entonces yo tengo actividades que he comprado por páginas, actividades que he canjeado con otras personas, otras que me han llegado por grupos que tengo de apoyo. Entonces no hay como un lugar específico donde uno las pueda buscar, sino que uno va como recolectando toda esa serie de actividades. También está la otra opción que es comprar paquetes, ¿cierto? De que yo me busque a alguien y le diga, bueno, yo quiero hacer más, trabajar con mi hijo, por ejemplo, las letras, es algo que yo hago. Yo tengo paquetes de actividades, entonces, por ejemplo, paquete de actividades para el abecedario o para los números, entonces un poco de actividades que se pueden hacer, ¿cierto? Pero no hay, yo siempre digo que no hay un solo lugar en donde uno pueda encontrar como todo lo que uno quiera, no. Bueno, acá me voy a hacer una pregunta. Isa, tengo una amiga aquí en México interesada en hacer coach contigo. En este caso de estar en otro país, ¿cómo debe hacer? Bueno, mira, pues igual, estuviéramos en otro país o estuviéramos aquí mismo en Pereira, nos tocaba vía virtual porque seguimos en cuarentena. Así que incluso yo, dentro de las asesorías que he hecho antes de la cuarentena, he asesorado familias de Estados Unidos, he asesorado familias de Ibagué, de Neiva, y siempre ha sido de manera virtual. Gracias a Dios la tecnología nos permite hacerlo. Entonces es simplemente que se contacten conmigo, sea o vía redes sociales o a mi teléfono celular, ¿cierto? Y yo les envío, digamos, como siempre me gusta hablar personalmente con la familia y reconocer qué es lo que necesita y mirar cómo puedo servirles yo desde la experiencia y desde lo que hago. Pero entonces todo sería de manera virtual. Si es el caso de compartir información, siempre se envía pues por el correo. Las asesorías yo siempre las dejo grabadas para poder enviarlas y que las personas puedan volver a retomar como lo que se vea y todo eso. Isa, yo tengo una pregunta, que esa pregunta sí es mía. Por ejemplo, estamos viendo una situación que muchos papás estamos viendo con los colegios
y es que los profesores pues mandan todas las actividades, algunos exageradamente, otros poquito, pero igual los niños ya están cansados del encierro, de tanta tecnología, de tanta cosa, y no quieren hacer las tareas, y entonces se vuelve un problema porque uno empieza a pelear con ellos y empieza a decirles, pero haga, pero ¿cómo manejar eso? O sea, ¿qué hace uno, por ejemplo, cuando le sacan el enojo? Cuando uno ya quiere como, ¡ah! Estallar. ¿Uno qué puede hacer? O sea, sí, ¿qué recomendaciones le da a esos papás que ya están desesperados y no ven la hora de que los hijos entren a estudiar? Bueno, Nati, mira, casualmente hace poco hice un video con algo muy relacionado y hablaba acerca de que no podemos perder la sana relación familiar por esta situación, ¿cierto? Por el tener que cumplir con unas responsabilidades académicas, ¿cierto? Y dentro de ese video daba algunas estrategias que desde la gestión de emociones se pueden hacer para que los papitos también podamos estar un poco más tranquilos. Primero, no nos tiremos duro. Hey, papá, estás viviendo una etapa diferente, no estabas acostumbrado a esto y le pasa a todo el mundo. Entonces, no te sientas mal porque estás bravo todo el día, porque no comprendes al niño. Estamos en un momento de cambio y estamos también cambiando nuestra rutina, nuestro estilo de vida y asimismo estamos aprendiendo a reconocer cosas que no sabíamos de nosotros. Es que a ver, hay familias que no estaban acostumbrados a estar 24 horas con los niños, y menos si estaba el esposo, porque, pues bueno, se empiezan a juntar ahí como un tema del carácter y todo esto. Sin embargo, te cuento básicamente en ese video que les contaba. Hay unas opciones que yo trabajo para la gestión de las emociones. Hay unas muy chistosas, no se vayan a reír, pero de verdad funcionan, se los aseguro. Entonces, la primera es la más fácil de todo y es respirar. Respire, respire, respire. Cuando usted respira, oxigena el cerebro. Cuando usted respira, tranquiliza los latidos del corazón. Entonces usted se tranquiliza también. Y si oxigena el cerebro, pues va a tener la posibilidad de pensar mejor antes de zampar el golpe o antes de dar la mala palabra. Entonces, primero respirar. Lo segundo es que en lugar de gritar al niño, empiecen a balbucear. Entonces, en lugar de echar el grito así de enojo, empiecen a balbucear. Resulta que este balbuceo nos cansa. Entonces, resulta que la rabia, ¿qué es? Energía. Cuando tú sientes rabia, sientes calor y sientes una fuerza. Por eso es que hay personas que le pegan el puño a la pared y dejan el golpe, porque tienen mucha fuerza. La rabia es fuerza. Entonces, cuando tú balbuceas, empiezas a quemar energía y, por ejemplo, a mí me pasa con mi hijo Samuel de 3 años, que como yo lo he hecho con él ya también balbucea conmigo, entonces ya, sí, uy, pasó algo y yo en lugar de gritarlo empiezo, y él empieza también, mamá, y ya se vuelve un momento súper gracioso, y entonces yo paso de tener la rabia alborotada a reírme con mi hijo, porque pues estamos en una recocha ahí de balbuceo tremendo. Hay otra opción, en lugar de irte a pegarle un puño, un golpe, cualquier cosa a tu hijo, de una manera muy discreta, te vas a tu habitación, coges una almohada y la apretas y en ese momento también empieza a salir toda esa rabia y todo ese estrés que tal vez puedas estar manejando. Hay opciones, por ejemplo, como de tratar de tener un espacio en el día en donde puedas leer o puedas pintar o puedas hacer algo que te genere tranquilidad para que equilibres un poco como tu estado emocional como tal. Yo les contaba también el video que hay algo que yo hago, hacía mucho en la universidad y ahorita he vuelto a retomar y es el tema de que a mí me relaja tejer, pero también me relaja destejer. Entonces yo tejo y lo zafo así y vuelvo y vuelvo. Entonces ese proceso por lo menos a mí me relaja. Entonces busquen alguna actividad que los ayude a relajar un poco y a controlar un poco, o a controlar, no, a gestionar esas emociones. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuántas horas al día deben estudiar los niños que son educados en casa? Nati, eso es muy particular, cada familia lo escoge y vamos a lo mismo. Si tú haces homeschooling, pues sí tienes que especificar más o menos unas horas diarias para hacer. Si tú haces unschooling, no tienes que especificar horas porque pues no hay un currículum ni algo guiado como tal, sino que es todo más natural. Entonces, no hay ciertas horas específicas. Yo les hago una recomendación a las personas. Si son personas que tienen que hacer otras cosas, además de estar a cargo de la educación de sus hijos, yo les recomiendo, pueden planear si digamos están dispuestos para sus hijos en la mañana o en la tarde.
Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo que trabajar mitad de tiempo, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, las mañanas yo soy súper pendiente de mis hijos, del proceso, hacemos las cositas, pero en la tarde hago cosas para que yo pueda tener mi espacio y pueda trabajar, ¿cierto? Entonces, es una forma como de organizarse, pero no tenemos que ser como tan cuadriculados como tal en el proceso. Listo, acá hay otra pregunta que dice, Isa, he visto todo lo que haces con tus hijos en Instagram y tus consejos. Te pregunto cómo haces para la socialización de los niños, juegos, deportes, fiestas de cumpleaños. Bueno, es un tema muy gracioso porque lo primero que las personas te preguntan o te dicen es, ay, qué pesar, los niños no van a tener amigos, no van a tener cumpleaños a que ir porque no tienen amigos. Y yo siempre les digo, depende, depende. Por ejemplo, como ya les conté, nosotros hacíamos muchas actividades. Entonces, mi hijo Samuel, pues que es el que ya socializa como tal, tiene sus amigos de tenis, entonces tiene sus amigos de tenis, tiene sus amigos de la clase de equitación y adicionalmente, digamos que yo intencionalmente busco espacios de socialización, entonces había un tiempo en que invitaba amigas a mi casa, hacíamos actividades y era una forma de socializar como tal. Yo iba con él a las bibliotecas infantiles que hay acá en Pereira, entonces íbamos a la hora del cuento, íbamos a otras horas en donde él pudiera jugar con niños, como charlar y mirar cositas así. Entonces yo siempre le decía a las personas, mi hijo puede tener más vida social que un niño que vaya a la escuela, porque digamos, es un niño que va a la escuela y está de 8 a 6, y en la escuela, pues en su salón hay 15 niños. ¿Cuál es su vida social? Los 15 niños de la escuela. ¿Cuál es la vida social de un niño que educa a casa? Los de esta clase, los de este lado, los de acá, por ejemplo, los de la casa de mi abuela, los de la casa de mi tía, ¿sí me entiendes? Todo depende de qué tanto uno como papá sea intencional en brindarles a ellos esos espacios de socialización como tal. Listo, Isa, muchas gracias. Otra pregunta, ¿dónde comprar el plan de actividades para realizar con tus hijos? Bueno, yo no lo compro porque yo lo hago, entonces, además, yo no es que lo haga como tal porque mi filosofía es que confío en que mi hijo es capaz de mostrarme las necesidades de aprendizaje que tiene. Entonces, yo en lugar de ponerme a planear un millón de actividades como tal, por ejemplo, lo que hago es que observo mucho a mi hijo, ¿cierto? Y entonces, y también le he dado a él la seguridad para que él me pregunte y me diga, mamita, hagamos tal cosa, tal otra. Entonces, por ejemplo, mi mamá es profesora de escuela tradicional y ella está acá conmigo y entonces estaba preparando sus clases virtuales para sus niños y ella es profesora de matemáticas. Entonces tenía un libro de leyendas matemáticas y Samuel lo cogió. Y había una leyenda que hablaba sobre una tortuga dinosaurio, algo así, y entonces le encantó el dibujo y era, abuelita, léeme, léeme. Entonces, todo el día estuvo en pro de eso, En la noche, cuando nos fuimos a acostar, me dijo, mamá, los dinosaurios, esos dinosaurios que vimos ahora en el libro de la abuela, ¿son animales salvajes o animales domésticos? Y yo, ay, Dios mío, yo no sé si un dinosaurio. Entonces yo le dije, también tenemos que ser reales con nuestros hijos y le dije, bueno, amor, la verdad es que yo no sé si los dinosaurios son salvajes o domésticos, no sé cómo relacionarlo, pero lo vamos a aprender. Y él mismo me dijo, ¿qué te parece si mañana estudiamos acerca de los dinosaurios? Entonces, él mismo fue el que me dio el plan de estudio. Y al otro día que hicimos muchas actividades con dinosaurios, pintamos dinosaurios, hicimos un dinosaurio con cartón, empezamos a investigar algunas cosas, incluso nos vimos una película muy linda de dinosaurio. Entonces, si ves, pues es como una manera de hacerlo como tal. Comprar el plan de estudios o digamos un currículum va a depender de cada familia, ¿cierto? Y de lo que quiera hacer realmente, porque como les digo, no es necesario tenerlo. Depende del tipo de educación en casa que quieras hacer. Listo. Igual hay escuelas que manejan eso del homeschool, ¿cierto? Hay colegios virtuales, hay colegios virtuales como tal. Sin embargo, Nati, mira, yo te digo la verdad, un colegio virtual es más o menos como lo que los papás están viviendo hoy en día. Entonces, pues, para niños pequeños muchas veces no se recomienda porque pues los niños pequeños no logran conectar tanto con un aparato. Ellos necesitan ese ser vivo que les genera seguridad, que les genera esas emociones, esa tranquilidad. Entonces, para niños pequeños, generalmente, pues, si tú me lo preguntas a mí, yo no lo recomiendo mucho. Niños más grandes, bueno, de pronto sí, pero siempre mirando, es necesario, o sea, yo necesito que mi hijo
pues haga eso, tener el certificado, ya se empieza como a entrar a evaluar como tal. Listo. Bueno, ya, esto ya lo resolvimos. Ya. Listo. La última pues pregunta para ir cerrando. Listo. ¿Sí? ¿Cuántas horas, no? ¿Qué ha sido lo más difícil de tu proceso de educar en casa? Bueno, lo más difícil. Bueno, yo creo que lo más difícil puede llegar a ser a veces el que otras personas empiecen a juzgar lo que tú vas a hacer con tus hijos, ¿cierto? Y más si son familiares. Entonces pasa mucho que, por ejemplo, pues en mi caso, mi mamá, a pesar de ser una docente de una escuela tradicional, siempre desde el principio me apoyó y me dijo que la verdad por experiencia ya sabía que era una muy buena opción y que si la podíamos hacer fantástico. Pero, por ejemplo, mis suegros en muchas ocasiones no estaban de acuerdo. Incluso en algún momento me dijeron que si yo no quería invertir pues en la educación de mis hijos, que ellos iban a ser los que iban a pagar su colegio, que iban a pagar el mejor colegio de Pereira. Entonces, digamos que yo creo que pudo haber sido algo difícil en su momento. Sin embargo, pues desde mi personalidad, honro muchísimo a mis suegros, entonces en lugar de ponerme a pelear con ellos y decirles, no, yo soy la que decido, mi esposo y yo somos los que decidimos, nosotros optamos por decirles, está bien, miremos a ver cómo va el proceso. Y ellos ahorita viven felices con esto porque han visto y ven en nuestro hijo pues algo maravilloso, han reconocido de que la oportunidad de que tengan de tener a la mamá y al papá pues ahí presentes y digamos responsables de su educación, pues es maravilloso. Entonces cambió totalmente el paradigma. Entonces al principio fue tal vez un poco difícil, pero ahorita ya es algo que ha quedado como en el pasado. Bueno, listo, Isa. Muchas gracias por este tiempo que estuviste con nosotros, hablándonos sobre qué es realmente educación en casa, qué lo podemos hacer, cómo pues, nos podemos certificar, cómo podemos hacer los planes de estudio nosotros mismos, cómo podemos ver pues las áreas donde nuestros hijos tienen mayor capacidad, donde menos y trabajar sobre estas áreas. Acá en la feria pues vamos a postear toda tu información para las personas que quieran conectarse contigo para que tú les des una asesoría personalizada. Muchas gracias por hacer parte de la feria, por venir y pues tomarte tu tiempo para explicarnos esto tan importante que muchas personas quieren hacerlo, pero no sabían de qué se trataba. Y pues si tienen más dudas y preguntas, se puedan comunicar contigo. Listo, Nati. Sí, mira, hay algo que yo siempre les digo a las personas y es que yo trato de ser una persona muy asequible. ¿Qué significa? Que si tú me buscas, yo te respondo, ¿cierto? No solamente si me buscas para una asesoría, si necesitas un apoyo, si tienes una duda, me puedes escribir a mis redes sociales, me pueden escribir a mi contacto y yo siempre voy a tratar de estar muy disponible. Siempre les digo lo mismo, soy mamá de 2 niños pequeños, entonces a veces estoy embolatadita con ellos, tal vez no responda de una, pero yo respondo a todos los mensajes que me escriban o las dudas que tengan. Así que todos muy invitados, si tienen alguna duda adicional, cualquier cosa, me pueden escribir y siempre con mucho amor estaré ahí disponible para servirles. Bueno, Isa, recuérdanos tus redes sociales para que las personas te sigan, por favor. Bueno, mira, en Instagram aparezco como Isa Osorio, se escribe Coach, Isa Osorio Coach. En YouTube también generalmente estoy montando mucho material que sirve mucho. También aparezco como Isa Osorio Coach. En Facebook aparezco como Isabel Cristina Osorio Puerta, mi nombre completo. Y para las personas que quieran comunicarse directamente conmigo, mi número de teléfono es 301-712-1370. Y pues espero... Dime. Igual vamos a estar subiendo toda tu información al perfil de la feria y ahí las personas pueden conocerte mejor y seguirte. Sí. Nati, pero yo aparezco, es como Isa Osorio Coach, porque estás escribiendo Okay. Solo Isa Coach, no, Isa O Osorio. sea, que mal todo el en vivo, Sí. eso. No te preocupes, eso no hay lío con eso. Si quieres lo pones ahí, Isa Osorio Coach y listo, listo. Bueno, le agradecemos a todos los que se conectaron, les recordamos pues que sigan a todos nuestros emprendedores, que nos sigan en la feria virtual, que este es un espacio gratis para los emprendedores, los empresarios, que esta semana vamos a estar teniendo una semana de servicios y que vamos a tener diferentes conferencias en vivos, entonces los invitamos para que se conecten y sigan conectados a la feria virtual. Muchas gracias, Isa, que Dios te bendiga. A ti muchas gracias, que estés muy bien, bendiciones.
Chao, gracias.